nuevo existir de una nación. Monte de Sion, Jerusalén, pastores, paz proclaman ya. El tercer templo construirán y el anticristo reinará. Jesús lo vencerá en la batalla de Armagedón. Hoy todo el mundo busca mezcla ecumenismo, alianzas, pactos, confederaciones. La Biblia nos profetizó, todo estaba escrito para que nosotros prediquemos lo que fue, lo que es, lo que será, lo que fue, lo que es, lo que vendrá. Biblia en tu vida fue y precedió a la historia de toda la humanidad y se escribió siguiendo su voluntad todas las cosas que habían de suceder. Falsos profetas, falsos cristos, peces, hambre, terremotos, mar bramando, sediciones, huracanes, alborotos, y la gente se corrompe con el sexo como ocurrido en los días de Noé y en los días de Lot. La ciencia que ha aumentado, microchip bajo la piel está ya listo, todo el mundo comprará y venderá así, todo el mundo adorará a la bestia, el anticristo, pero mi Jesús, el Señor, lo vencerá. Mi Jesús, el Señor, lo vencerá. Mi Jesús, el Señor, lo vencerá. Mi Jesús, el Señor, Él reinará. El pastor Ricardo Claure Peñalosa presenta la Biblia en tu vida. Mensajes de la palabra de Dios para que su iglesia se prepare para testimonio a las naciones. El mensaje de hoy titula El gobierno mundial que se avecina, volumen 2. Está basado en el libro de Apocalipsis, capítulo 13, versos 5 al 10. Mateo, capítulo 24, versos 15 al 22. Ezequiel, capítulo 28, versos 1 al 10. Y capítulo 38, versos 1 al 19. Fue grabado en vivo el 20 de agosto del año 2004 en los estudios de Radio Trompeta de Dios en 1550 AM en Buenos Aires, Capital Federal, República de Argentina. No cambies de sintonía y escucha con atención. Estamos en este momento en la cabina de Radio Trompeta de Dios en los 1550 kHz en amplitud modulada, acá en Buenos Aires, República de Argentina. Es una bendición también poder referirme a ustedes y poder llevar esta palabra no solamente para toda la provincia de Buenos Aires y Capital Federal, sino también para todos aquellos hermanos que nos escuchan a través de las diferentes radioemisoras en frecuencia modulada que forman parte de Cristo Viene la Red en Bolivia. Vamos a entrar en comunión con el Señor, en la presencia del Dios de Israel. Cerremos nuestros ojos, inclinemos nuestros rostros una vez más, mis hermanos de la Argentina. Entremos en oración también con los hermanos de Bolivia, unidos en un solo espíritu, con el espíritu de la profecía, con el testimonio de Jesucristo. Entremos en la presencia del Rey. Padre amado, en el nombre de Jesús, subimos a tu presencia para darte gracias por tu amor, por tu bondad, por tu grande misericordia, que nos permites ya llevar el testimonio de Jesucristo, que es el espíritu de la profecía, a las naciones.
Señor, toma nuestras almas, toma nuestros corazones, para que podamos recibir esta palabra del tiempo del fin. Glorifícate en cada uno de nosotros. Señor, danos entendimiento de tu palabra y tomamos autoridad sobre todo espíritu inmundo de las tinieblas. Los atamos ahora, los echamos fuera, salen ahora, fuera, en el nombre de Jesús. Señor, toma control de nuestras vidas, que tu palabra se abra delante de nuestros ojos. Gracias, Señor, por tu misericordia y bondad. Bendito seas por siempre, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Gloria al Rey. Vamos a leer la palabra en Apocalipsis, capítulo 13. Apocalipsis, capítulo 13, verso 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Dice la palabra: también se le dio boca que hablaba grandes cosas y blasfemias, y se le dio autoridad para actuar 42 meses, y abrió su boca en blasfemias contra Dios, para blasfemar de su nombre, de su tabernáculo y de los que moran en el cielo, y se le permitió hacer guerra contra los santos y vencerlos. También se le dio autoridad sobre toda tribu, pueblo, lengua y nación, y la adoraron todos los moradores de la tierra, cuyos nombres no estaban escritos en el libro de la vida del Cordero, que fue inmolado desde el principio del mundo. Si alguno tiene oído, oiga. Si alguno lleva en cautividad, va en cautividad. Si alguno mata a espada debe ser muerto. Aquí está la paciencia y la fe de los santos. De esta manera, nosotros podemos empezar este mensaje cuando hablamos del gobernante mundial, de aquel que ha de recibir autoridad sobre todo pueblo, tribu, lengua y nación, y van a adorarle todos los moradores de la tierra, aquellos cuyos nombres no están escritos en el libro de la vida del Cordero, que fue inmolado desde el principio del mundo. Si alguno tiene oído para oír, oiga lo que el Espíritu Santo de Dios está hablando a las iglesias, está hablando a aquellos que forman parte del pueblo de Dios. Vivimos tiempo final, vivimos un tiempo de globalización, un tiempo en que se está preparando de manera inexorable un gobierno mundial, y no hay manera de retroceder. La palabra profética se tiene que cumplir, y todos y cada uno de nosotros debemos prepararnos con el testimonio de Jesucristo, que es el espíritu de la profecía, que el único que nos puede guiar a la verdad y no caer en el engaño de adorar a la bestia, de adorar al gobernante mundial, aquel que está siendo ya adorado como Dios en la tierra de Israel. Como dice la profecía, que el cuerno grande del macho cabrío, que tendría que salir
del cuadrante norte-occidental de la Tierra tendría que crecer política y religiosamente en la Tierra gloriosa. Políticamente, porque van a entregar el ejército de Israel para lograr paz y seguridad en el Medio Oriente. De esta manera, el Estado judío, a través de gobernantes judíos prevaricadores, burladores, entregarán el ejército para que sea desmantelado, y en especial de sus armas nucleares, para que así pueda darse paz y seguridad con los palestinos, los filisteos bíblicos y con el resto del mundo árabe. Y decimos que también tiene que crecer religiosamente el cuerno grande del macho cabrío, porque tienen que entregarle el santuario, el tercer templo judío que se ha de construir en la tierra de Israel. Este hombre ya está siendo adorado como Dios en esa tierra a través de un partido político y su líder político llamado Tommy Lapid, hoy ministro de Justicia del gobierno actual, y que va creciendo conjuntamente con el cuerno grande del macho cabrío, por cuanto manifiesta que está en lucha contra el Dios de la Biblia, que el Dios de la Biblia es un Dios que se durmió, que bajó la vista en el Holocausto bajo la Alemania nazi, y está enfrentado a los judíos ultraortodoxos y ortodoxos que mantienen su fidelidad con el Dios de la Biblia a través del antiguo pacto, el pacto con Moisés. Y no solamente está enfrentado contra el Dios nuestro, que es el Dios del nuevo pacto también, sino también a través de sus otros hijos, los evangélicos, que están siendo expulsados de la tierra de Israel, de tal manera que quedan pocos en Jerusalén y en Tel Aviv, sobre todo de habla hispana, y está buscando que quede expedito todo el campo en la tierra gloriosa, en la tierra del Dios de Israel, para presentar a su nuevo Dios, tal cual como expresó al periodista Bob Simon del programa 60 Minutos de la cadena ABC norteamericana, cuando en febrero del 2000 manifestó textualmente que vivimos en la era de las computadoras y Dios vive en algún lugar de Seattle preparando el próximo lanzamiento de Microsoft. De esta manera nosotros podemos saber que del cuadrante norte-occidental, este nuevo Dios de la era de las computadoras y que prepara los lanzamientos de Microsoft, y que Tommy Lapid no expresa su nombre, es aquel cuerno grande del macho cabrío, es aquel hombre de pecado, el hijo de perdición, que nos habla la profecía bíblica. Porque el cuerno grande
del macho cabrío tiene que crecer del cuadrante norte-occidental al hemisferio sur, al cuadrante norte-oriental, y en la tierra gloriosa específicamente tiene que crecer política y religiosamente. Política porque, como ya dije anteriormente, le van a entregar el ejército desmantelado de Israel el día 1230 de la semana 70 de los últimos 7 años, de los últimos 2520 días. Y no solamente esto, sino que van a hacer que profane el tercer templo judío, tal cual como está profetizado también por el Señor Jesucristo cuando nos dijo en Mateo 24, verso 15: y cuando veáis en el lugar santo la abominación desoladora de que habló el profeta Daniel, el que lee entienda, entonces los que estén en Judea huyan a los montes. El que esté en la azotea no descienda para tomar algo de su casa, y el que esté en el campo no vuelva atrás para tomar su capa. Mas ay de las que estén encintas y de las que críen en aquellos días. Orad pues que vuestra huida no sea en invierno ni en día de reposo, porque habrá entonces gran tribulación, cual no la ha habido desde el principio del mundo hasta ahora, ni la habrá. Y si aquellos días no fuesen acortados, nadie sería salvo. Mas por causa de los escogidos, aquellos días serán acortados. Sabemos que la abominación desoladora que ha de profanar en el lugar santo, haciéndose pasar por Dios, es justamente ese Dios, ese nuevo Dios de la era de las computadoras, y que vive en Seattle y que prepara los lanzamientos de Microsoft. Todos y cada uno de ustedes que tienen el testimonio de Jesucristo por el espíritu de la profecía van a poder conocer que lo que estoy predicando es conforme a verdad, es conforme a la palabra de Dios, y con documentos claros, imágenes y todo el respaldo que ya seguramente muchos de ustedes conocen a través de todas las prédicas que van llegando a sus manos en diferentes naciones. Estamos predicando este evangelio del reino en todo el mundo. Cuando hablamos del evangelio del reino, hablamos de las buenas noticias acerca de la venida del reino del Señor Jesucristo, del reino mundial de 1000 años que Él ha de implementar cuando venga en su segunda venida, y también así identificar el falso reino, el falso tercer Reich, el falso reino de 1000 años que el hombre de pecado, el hijo de perdición, el cuerno grande de Seattle ha de estar hablando y pregonando en poco tiempo más, para que el pueblo de Dios pueda distinguir del verdadero Dios, del verdadero Mesías, identificando al falso Dios, al falso Mesías, al falso Cristo, y será predicado
este evangelio del reino en todo el mundo para testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. Si hablamos del testimonio a todas las naciones, hablamos del testimonio de Jesucristo, que es el espíritu de la profecía, que tiene que ser conocido en todas las naciones, que nos permite anunciar la segunda venida de Cristo y todas las señales previas a esta segunda venida y la implantación de su reino mundial de 1000 años. Entre estas señales está el advenimiento, la revelación de la identidad del hombre de pecado, el hijo de perdición, la abominación desoladora que ha de profanar el tercer templo judío con la ayuda de judíos enojados contra el Dios de Israel, contra el Dios de Moisés, de Abraham, de Isaac y de Jacob, enojados contra el Dios del antiguo pacto que Dios ha sellado con su pueblo a través de Moisés, y presentando en su lugar a otro nuevo Dios, un Dios falso, un simple hombre, un insignificante hombre, que debido a su gran inteligencia, que ni siquiera es de él, porque es del macho cabrío, acumula riquezas, muchas riquezas, y a causa de sus riquezas pone su corazón como corazón de Dios. Ezequiel 28, verso 1 al verso 10, nos habla de este hombre, nos habla de este individuo insignificante y perdedor, que debido a sus grandes riquezas pone su corazón como corazón de Dios. Por eso nos dice la palabra del profeta Ezequiel: vino a mí palabra del Señor diciendo, hijo de hombre, di al príncipe de Tiro, así ha dicho: yo soy el que soy el Señor. Por cuanto se enalteció tu corazón y dijiste, yo soy un Dios, en el trono de Dios estoy sentado, en medio de los mares, siendo tu hombre y no Dios, y has puesto tu corazón como corazón de Dios. He aquí que tú eres más sabio que Daniel. No hay secreto que te sea oculto. Con tu sabiduría y con tu prudencia has acumulado riquezas y has adquirido oro y plata en tus tesoros. Con la grandeza de tu sabiduría en tus contrataciones has multiplicado tus riquezas, y a causa de tus riquezas se ha enaltecido tu corazón. Por tanto, así ha dicho el Señor: por cuanto pusiste tu corazón como corazón de Dios, por tanto, he aquí, yo traigo sobre ti extranjeros, los fuertes de las naciones, que desenvainarán sus espadas contra la hermosura de tu sabiduría y mancharán tu esplendor. Al sepulcro te harán descender y morirás con la muerte de los que mueren en medio de los mares. Hablarás delante del que te mate diciendo: yo soy Dios. Tú hombre eres y no Dios, en la mano de tu matador. De muerte de incircuncisos morirás por mano de extranjeros, porque yo he hablado, dice Dios el Señor. Y es el príncipe de Tiro, la abominación desoladora
de que habló el profeta Daniel y que el Señor Jesucristo corroboró. Es el príncipe de Tiro que se ha de enaltecer en su corazón y ha de decir en ese momento, cuando los partidarios de él, que le están preparando camino en la sociedad israelí, lo reciban como Dios, y con la ayuda de ellos, con tropas callejeras, con turbas de homosexuales y lesbianas que también apoyan este movimiento, van a entrar al tercer templo, donde estén ofreciendo el sacrificio, el continuo sacrificio, los sacerdotes judíos, y entrará al lugar santo del tercer templo y dirá con su corazón enaltecido: yo soy un Dios, en el trono de Dios estoy sentado, en medio de los mares, en medio del mar Mediterráneo y el mar Muerto, donde está el monte del templo en Jerusalén, siendo un simple hombre, un insignificante hombre y no Dios, pero debido a sus riquezas ha de poner, conforme a la profecía bíblica, su corazón como corazón de Dios. Un hombre muy sabio, más sabio que Daniel, muy inteligente. Esa sabiduría y inteligencia se la da el rey de Tiro. Él, como su hijo, es el príncipe de Tiro. El rey de Tiro es Satanás. Cometió el mismo pecado, porque Satanás, siendo creación de Dios, el querubín protector del santo monte de Dios, profanó el templo del cielo. Profanó el templo del cielo. En el nombre de Jesús debemos testificar que el Señor, en su amor, está permitiendo que tú escuches esta palabra, porque estamos preparando al pueblo de Dios para encontrarse con su Señor en el aire. Debes tomar en cuenta que el cuerno grande que ha nacido en Seattle ahora ha envanecido su corazón y ha tenido que poner su corazón como corazón de Dios, y por algo está siendo promocionado como Dios en la tierra gloriosa, en la tierra de Israel. Con su sabiduría y con su prudencia está acumulando riquezas y está adquiriendo oro y plata en sus tesoros. Con la grandeza de su sabiduría en sus contrataciones comerciales, está multiplicando sus riquezas cada vez más, y a causa de sus riquezas está enalteciendo su corazón, y por tanto es la abominación desoladora que ha de poner su corazón como corazón de Dios. Y este es un pecado de muerte, y la profecía dice que han de venir sobre él los fuertes de las naciones, los mismos que forman parte de su entorno y que están preparando su advenimiento en el hemisferio norte occidental, extranjeros, gentiles, no judíos, que van a preparar un atentado contra él y van a desenvainar su espada contra la hermosura de su sabiduría y van a manchar su esplendor, su cabeza, donde opera el macho cabrío, el rey de la cultura griega,
y es donde opera su gran inteligencia. Su alma irá al sepulcro, porque allí lo harán descender, y morirá con la muerte de los que mueren en medio de los mares. Y este simple individuo, este simple hombre, el hombre de pecado, el hijo de perdición, tiene que escuchar esta palabra, esta pregunta que le hace el Dios de Israel, al cual él está enfrentado a través de sus esbirros, que lo están promocionando como Dios de la era de las computadoras, y que vive en Seattle, y que preparan los lanzamientos de Microsoft. Y esta es la pregunta del Señor en Ezequiel 28, verso 9. Hablarás delante del que te mate diciendo, yo soy Dios. Tú hombre eres y no Dios en la mano de tu matador. Es lo que el Dios de la Biblia le habla a aquel que ha de profanar el tercer templo judío, porque ese mismo día será asesinado por el satanismo internacional, el grupo de los iluminados que está buscando ya el gobierno mundial, y de lo cual ya empezamos a vivir a través de la globalización. Todos ellos ya tienen preparado para que el Abadón, el Apolión, el destructor, el rey de los demonios tipo langosta, la bestia, suba de su prisión del abismo y tome posesión de su cuerpo muerto, del príncipe de Tiro, de la abominación desoladora, todavía caliente, y se levantará y resucitará demoníacamente y engañará a los pobladores de la tierra, aquellos cuyos nombres no están escritos en el libro de la vida del Cordero, que fue inmolado desde el principio del mundo. Y esta es la bestia. El apóstol Juan también le llamó la séptima cabeza, que a su vez también es el octavo rey. La séptima cabeza será herida de muerte, será ofrecida en sacrificio, inmolada hasta la muerte. El príncipe de Tiro, aquel que cuando ha de venir tiene que durar poco tiempo en el poder gubernamental de la nación, del país más poderoso de la tierra, de una hiperpotencia, y su herida mortal de espada, de cuchillo, será sanada, y toda la tierra ha de enloquecer a través de la internet, a través de la televisión, vía satélite, en pos de la bestia, y van a adorar al dragón, a Satanás, que ha de dar autoridad a la bestia, y van a adorar a la bestia, ocupando el cuerpo mortal de este insignificante hombre, que por haber podido hacer un pacto con el diablo y haber vendido su alma al diablo para tener muchas riquezas y tener el gobierno del mundo, estará allí el Abadón poseyendo su cuerpo, ausente de alma, sin alma, recibiendo
adoración mundial, y nadie podrá hacerle frente a este dictador mundial, y por ello dirán: ¿quién como la bestia? ¿Y quién podrá luchar contra ella? De esta manera se le ha de dar al Abadón, a Napoleón, boca que ha de hablar grandes cosas, ha de hablar blasfemias contra el Dios de la Biblia, contra Cristo Jesús. No solamente ha de decir que se durmió, que bajó la vista en el holocausto, como testificó erróneamente Tommy Lapid en el programa 60 Minutos ante el periodista Bob Simon de la cadena ABC norteamericana. Exactamente a la mitad de los 7 años, exactamente el día 1260, sabiendo que los 7 años equivalen a 2520 días, ha de recibir el gobierno del mundo, ha de recibir autoridad para actuar 42 meses bíblicos de 30 días, por tanto 1260 días. Y es por ello que el profeta Daniel, en el capítulo 9, el verso 27, nos dice que a la mitad de la semana, exactamente el día 1260, hará cesar el sacrificio y la ofrenda. Ha de hacer cesar de forma definitiva el sacrificio y la ofrenda en el tercer templo judío, por cuanto lo ha de destruir. Recordemos que es el Abadón, es el Napoleón, es el destructor, y ha de destruir el tercer templo, que lo habrá profanado con el alma del príncipe de Tiro todavía dentro, 30 días antes, el día 1230, cuando éste, como gobernante de la nación más poderosa de la tierra, como dictador de la nación más poderosa de la tierra, viaje a Jerusalén en visita oficial, y no solamente le entreguen un ejército de Israel totalmente desmantelado, sino también un tercer templo judío que ha de ser abierto a la fuerza con todos los violadores del antiguo pacto, todos los que ahora están enojados contra el Dios de Israel, contra el Dios del antiguo pacto, y pondrán la abominación desoladora, haciendo cesar el sacrificio diario, el continuo sacrificio que se estará llevando a cabo por 1010 días, desde el día en que se acabe de construir el tercer templo, el cual se ha de terminar en 220 días. 220 días más 1010 días nos dan 1230 días en que la abominación desoladora entrará al lugar santo, y a partir de ese día tendrá que contarse 1290 días para la venida del Señor Jesucristo, 2520 días que dura toda la semana 70, los últimos 7 años del profeta Daniel. Y es este que se ha de engrandecer sobre todo Dios, se ha de engrandecer contra el príncipe de los ejércitos, contra el Señor
Jesucristo y se ha de hacer pasar por Dios, tomando en su vida, en su corazón, el hecho de ser igual a Dios debido a sus grandes riquezas que le ha dado el macho cabrío, el rey que gobierna la cultura griega. Y como habíamos hablado, el santuario, el tercer templo, ha de ser echado por tierra. Daniel capítulo 8, verso 9, adelante, nos habla de este hombre y lo llama el cuerno del macho cabrío, que inicialmente es pequeño, pero después crece mucho hacia el sur. Si la Biblia dice que crece hacia el sur, es porque debe crecer desde el norte. También nos dice que debe crecer hacia el oriente. Si la Biblia nos dice que debe crecer hacia el oriente, entonces tiene que nacer desde occidente. Por ello sabemos que sale del norte occidental. Y en forma textual la palabra nos dice, y de uno de ellos salió un cuerno pequeño que creció mucho al sur y al oriente y hacia la tierra gloriosa, y se engrandeció hasta el ejército del cielo, y parte del ejército y de las estrellas echó por tierra y las pisoteó. Aún se engrandeció contra el príncipe de los ejércitos, y por él fue quitado el continuo sacrificio, y el lugar de su santuario fue echado por tierra. El día 1230, el sacrificio diario, el continuo sacrificio de los sacerdotes judíos oficiando en el tercer templo será interrumpido. Y, como dice la palabra, ya a la mitad, 30 días después, el día 1260, hará cesar no el continuo sacrificio, simplemente el sacrificio, que ya no ha de ser diario, por cuanto ese continuo sacrificio, el diario, el ininterrumpido, conforme a la ley de Moisés, será interrumpido por la abominación desoladora, el príncipe de Tiro, el cuerno grande de Seattle, que ha nacido en Seattle y que prepara los lanzamientos de Microsoft. A la mitad de la semana hará cesar el sacrificio. Repito, ya no puede ser llamado continuo sacrificio, sino solamente sacrificio, porque ya no es continuo, porque fue interrumpido 30 días antes. Y es en esos 30 días que de una manera muy, ¿cómo podríamos llamar? De una manera muy irregular se estarán llevando sacrificios, mientras el individuo aparentó una resurrección que es conforme a la palabra demoníaca, para luego a la mitad de la semana hacer cesar en forma definitiva el sacrificio y la ofrenda en el tercer templo judío, por cuanto ese templo, el santuario, como nos dice Daniel 8:11, ha de ser echado por tierra. Y no solamente el santuario, sino también el ejército de Israel,
el Zahal será pisoteado, al igual que el santuario, como está escrito en Daniel capítulo 8, verso 13. Allí tendrá sus prosélitos, sus seguidores, sus esbirros, que estarán con mayor poder político en la tierra de Israel, y adorándolo como Dios y presentándolo como Dios ante la sociedad judía e israelí, en forma contraria al Dios de la Biblia, enfrentado a todos aquellos que creen en el Dios de la Biblia, el Dios del antiguo pacto, que es el mismo Dios del nuevo pacto. Y habiendo recibido el gobierno del mundo a la mitad de la semana para actuar 42 meses, el día 1260 de la semana 70, invadirá la tierra de Israel el Abadón, Gog, Apolión, el rey de las langostas. El apóstol Juan, sabemos conforme a Apocalipsis 9, que al rey de las langostas se lo llama Abadón en hebreo y Apolión en griego, que significa destructor. Él poseerá el cuerpo del príncipe de Tiro, el cuerno grande del macho cabrío, el cuerno grande de Seattle. El profeta Amós, en la versión Septuaginta, la traducción del Antiguo Testamento al griego, Amós capítulo 7, verso 1, llama al rey de las langostas como Gog, y es el mismo Gog de Ezequiel 38, verso 1 adelante, cuando el Señor nos ordena poner nuestro rostro contra Gog en tierra de Magog. Y dice la palabra de Ezequiel que tenía el mismo espíritu de la profecía que está en cada uno de nosotros, que tenemos el testimonio de Jesucristo. Vino a mí palabra del Señor diciendo: Hijo de hombre, pon tu rostro contra Gog en tierra de Magog, príncipe soberano de Mesec y Tubal, y profetiza contra él. Sabemos que Gog es el gobernante mundial, es el Abadón, es el Apolión, el rey de los demonios tipo langosta, que va a ser soltado de su prisión del abismo cuando se toque la quinta trompeta. Este mismo ángel caído que está prisionero en el abismo porque quiso ser igual a Dios en la eternidad pasada, antes que fuese creado Lucero, Lucifer, el querubín protector del santo monte de Dios. Dios lo creó a Lucero como protector querubín del santo monte de Dios, porque el reino de los cielos ya estaba en guerra. Ya había una rebelión en la eternidad pasada, y era justamente el Abadón, Gog, el Apolión, la bestia del Apocalipsis, había querido tomar el lugar de Dios, y por eso creó Dios en su sabiduría a otro ser tan poderoso como él, que lo venció. Y por ello el Abadón, el Apolión,
está prisionero en el abismo. Pero este mismo lucero, este querubín, protector del santo monte de Dios, cometió el mismo pecado y quiso ser igual a Dios, y puso su corazón como corazón de Dios, y por ello se rebeló contra él, y con la ayuda de la tercera parte de los millones de ángeles, profanó el templo del cielo que Dios le había encargado proteger, y por eso Dios lo arrojó a la tierra. Y es más, estando Lucero en la tierra, seguía en su orgullo y dijo: subiré al trono de Dios a los lados del norte, junto a las estrellas del cielo, y levantaré mi trono. Por ello Dios lo humilló más y lo mandó al Seol, a lo profundo de la tierra, que hoy es el cuartel general de Satanás, con todos sus ángeles caídos, con todos sus espíritus inmundos. Y como el Seol está a los lados del abismo, que es la prisión del Abadón, del Apolión y de los demonios tipo langosta que le ayudaron en su rebelión, sabiendo ya de que eran parte del mismo equipo, del mismo género, se asociaron y por ello están preparados para trabajar en sociedad en este tiempo del fin, bajo el gobierno mundial, en poco tiempo más. Y este mismo que ha de ser soltado de su prisión del abismo, ha de tener la potestad de poseer el cuerpo de este insignificante hombre, de este perdedor, de este príncipe de Tiro, del cuerno grande de Seattle, del cuerno grande de la cuarta bestia, que habla cosas jactanciosas e intenta cambiar la manera de vivir, los tiempos y las leyes del Dios de Israel. Este ha de ser poseído por Gog, porque justamente en su corazón tiene el pecado de tomar el lugar de Dios. Siendo hombre, se hace igual a Dios, se hace pasar por Dios. Ha enaltecido su corazón debido a sus grandes riquezas, así como Satanás enalteció su corazón y puso su corazón como corazón de Dios debido a su gran hermosura, su gran sabiduría. Este otro, que es feo, no es hermoso, es feo, es como un ratón de biblioteca. Se ha de hacer pasar por Dios debido a sus grandes riquezas. Y por ello debemos estar atentos. Sabemos que el precumplimiento de la gran tribulación que viene fue el holocausto bajo la Alemania nazi. Y nadie podía pensar que un individuo con bigotes de Chaplin pudiera ser un hombre tan terrible y despiadado, que se opuso a toda religión que se opusiera al ecumenismo del Tercer Reich. De la misma manera, el dictador del futuro, el dictador mundial, operará el mismo macho cabrío, el rey de la cultura griega, y se opondrá a todo lo que se llama Dios o es objeto de culto, al extremo que se hará pasar por Dios, tomando el lugar de Dios,
cometiendo el mismo pecado de Satanás, cometiendo el mismo pecado del Abadón, Gog. Y por ello el Señor en su palabra, a través de Ezequiel, nos ordena poner nuestro rostro en todas las naciones, todos aquellos que tenemos el testimonio de Jesucristo, que es el espíritu de la profecía, poner nuestro rostro contra Gog en tierra de Magog. Durante mucho tiempo, muchos nos hemos confundido pensando que Magog podía referirse sola y exclusivamente a Rusia, sobre todo basados en la versión en inglés de Ezequiel 38, verso 2, cuando habla del príncipe de Rosh, Mesec y Tubal. Rosh es Rusia, Mesec es Moscú, Tubal es Tobolsk. Moscú determina a la Rusia europea y Tobolsk a la Rusia asiática. Pero es muy diferente Mesec y Tubal o Rosh de Magog. Magog es un nombre geográfico que nos da la profecía. Es la tierra de Magog. Y Magog no existe en ningún lugar geográfico de la Rusia actual, ni de las ex-repúblicas socialistas soviéticas. Magog son lugares geográficos que encontramos en naciones de origen anglosajón. En Gran Bretaña hay un lugar que se llama Magog. Es un árbol en una avenida que conduce a las ruinas de los druidas cerca de Glastonbury. Y también encontramos Magog en otras colonias o ex-colonias británicas, como los Estados Unidos de América, a 128.6 kilómetros de la ciudad de Utah, de la ciudad de Salt Lake City, capital del estado de Utah, valga la aclaración, se encuentran los montes Gog y Magog. En el Canadá está también la ciudad de Magog, a orillas del río Magog. En Australia, también ex-colonia británica y aún dependiente honorífica de la reina de Inglaterra, encontramos también un lugar turístico que recibe el nombre de Monte Magog. Es por eso que hablamos de Gog en tierra de Magog. Y dice claramente la profecía, para poder identificar a este gobernante mundial, a este destructor, al rey de las langostas, que tiene que salir de Occidente, tiene que salir de naciones anglosajonas. Y por exclusión podemos quedarnos principalmente con los Estados Unidos de América, ya que es la única nación que puede comandar un ejército de tropas multinacionales contra Israel cuando esté habitando en paz y seguridad una tierra indefensa, sin ejército, un ejército desmantelado, y lo poco que quede de él será pisoteado por Gog, el cuerno grande del macho cabrío. Gog no estará solo, estará aliado con el Canadá,
con Gran Bretaña, con Alemania y con Rusia, lo que es Rosh, Mesech y Tubal. Y el Señor nos ordena profetizar contra él y decirle, como nos dice Ezequiel 38, verso 3 en adelante: así ha dicho: yo soy el que soy, el Señor. He aquí, yo estoy contra ti, oh Gog, príncipe soberano de Mesech y Tubal. Y nosotros, que tenemos el testimonio de Jesucristo, tenemos que estar en contra de él. Así como con sus esbirros, que lo adoran como Dios en la tierra gloriosa, en la tierra de Israel, y están en lucha contra el Dios de la Biblia, y se oponen al Dios de la Biblia, manifestado a través de judíos y de evangélicos nacidos de nuevo. De la misma manera, el Dios de Israel está en contra de él. Y nosotros, que somos parte del Dios de Israel, somos parte de su cuerpo, somos parte del hijo varón, somos parte de la mujer que clama con dolores de parto, también estamos en contra de él. Y es lo que el Señor nos ordena decirle, que lo ha de quebrantar, como está escrito en el verso 4 de Ezequiel 38. Lo ha de quebrantar y ha de poner garfios en sus quijadas, y lo ha de sacar a él y a todo su ejército, caballos y jinetes, entiéndase ejército de tropas multinacionales con armamento de última tecnología, como habla el profeta Jeremías, caballos que van más rápido que las águilas, y no son caballitos de la creación terrestre, son caballos como motorizados de guerra, como tanques de guerra de última generación, que pueden ir más rápido que las águilas. He ahí los caballos y sus jinetes, que justamente conducen este tipo de vehículos de guerra, de todo en todo equipados, gran multitud, con paveses y escudos, totalmente blindados, teniendo todos ellos espadas, armamento de guerra del tiempo del fin, en que se ha aumentado la ciencia. Y el Señor nos habla de otras naciones: Persia, que es Irán, que pronto ha de estar bajo control de Occidente, bajo control del macho cabrío, el rey de la cultura griega. Y no solamente Irán, sino también Cus y Fut. Cus era padre de Nimrod, el primer tirano en la tierra, que hizo construir la ciudad de Babel y la torre de Babel en Mesopotamia, en lo que es actualmente la tierra de Irak. Bíblicamente, la tierra de Irak se la conoce como la tierra de Cus, la tierra de Nimrod, la tierra de los caldeos, la tierra de Babilonia. Y como habíamos ya predicado en base a Jeremías 50 y también Isaías 13, habíamos anunciado de que Saddam Hussein iba a ser derrocado. Esto lo predicamos en julio del año 2001 y se cumplió al pie de la letra la profecía. Y hemos mostrado a través de libros específicos, a través del tema, mostrando a un Saddam Hussein mostrado como prisionero de soldados estadounidenses. Y esto se cumplió en diciembre del año 2003, 2 años después de que habíamos publicado este libro de las 7 edades y la profecía. El porcentaje
o la probabilidad de que Saddam Hussein muriera en la última guerra del Golfo, en la Segunda Guerra, como también se le llama, era muy alto. Pero ha sido encontrado vivo y hecho prisionero, y es justamente lo que profetizamos y predicamos a través de ese libro gráfico que se llama Las 7 Edades y la Profecía, editado en diciembre del 2001, cuando todo el mundo hablaba de Afganistán, de Fud, pero nadie hablaba de Irak. Afganistán ahora también está bajo control de Occidente, y se están preparando las bases para que pronto Israel tenga paz y seguridad, con todas las naciones a su alrededor, libres de cualquier movimiento guerrillero que pudiera traer muerte y devastación, producto de la guerra por la ciudad santa y la tierra santa en el Medio Oriente. Y por ello incluimos a Siria y Líbano. Irán, Siria y Líbano pronto estarán, en pocos años más, estarán bajo control estadounidense y sus aliados de Occidente. Y también la palabra en Ezequiel 38, verso 6, nos habla de Gomer. Gomer era padre de Askenaz. A los judíos alemanes se les llama judíos askenaíticos, y es justamente lo que manifiesta a un pueblo sajón, lo que son los alemanes. Alemania también formará parte de lo que es esta invasión contra Israel al fin de los días. Gomer, padre de Askenaz, representa a Alemania, a aquella nación que también formó parte importante del Holocausto bajo Hitler. Y por supuesto también estarán otras tropas. Aquí nos habla la palabra en el verso 6 de la casa de Togarma, de los confines del norte. Togarma denota a los pueblos turcos, incluyendo a Turquía, que es aliada de Occidente, y otras naciones de los confines del norte, con todas sus tropas, muchos pueblos formando parte del ejército multinacional de Gog en contra de Israel, invadirán la tierra de Israel a la mitad de la semana 70, el día 1260. Y el Señor nos encarga decirle ya desde ahora a Él: prepárate y apercíbete tú y toda tu multitud que se ha reunido a ti, y sé tú su guarda. El original hebreo dice: sé tú su comandante. Él ha de ser comandante de este ejército multinacional en la tierra de Magog, Estados Unidos, Inglaterra, Canadá. Y nos debe llamar la atención una similitud muy extraña en relación a Bill Gates 3, que aunque Tommy Lapid no haya dicho su nombre, nos ayudaría a entender y comprender las similitudes claras y específicas que nos da la palabra en relación al gobernante mundial y lo que viene a ser este hombre en el fin de los días. Y más aún cuando el ministro de Relaciones Exteriores de Inglaterra, Jack Straw, ha promocionado su nombre ante la reina de Inglaterra, y ésta ha aceptado para que se le conceda
a Bill Gates 3, el título honorífico más alto que se le puede dar a una persona no británica, y es el título de caballero comandante de la orden más excelente del Imperio Británico. Si hablamos en base a la profecía bíblica, hablamos de un imperio mundial que está siendo preparado justamente en el norte occidental a través de la globalización, por cuanto los países ricos se hacen cada vez más ricos y su objetivo, mediante engañosas medidas económicas, hacen que los países pobres sean cada vez más pobres. Y es justamente porque forma parte de un plan macabro mundial para apoderarse del mundo, para gobernar el mundo, para lograr un imperio mundial. Y todos nosotros, los que tenemos el testimonio de Jesucristo, que es el espíritu de la profecía, tenemos que prepararnos a tiempo con la verdad de la palabra de Dios, sabiendo que la abominación desoladora ha nacido en el mundo y ha de profanar ese tercer templo judío. El verso 8 de Ezequiel 38 nos dice: de aquí a muchos días serás visitado. Dios le dice a Gog, Dios le dice al Abadón, a Napoleón, aquel que ha de estar ocupando el cuerpo del hombre de pecado, del hijo de perdición, del príncipe de Tiro. Y le dice claramente: al cabo de años vendrás a la tierra salvada de la espada. Y es la tierra de Israel, viviendo en paz y seguridad, engañada por ese falso pacto de paz y seguridad que se firmará al iniciar la semana 70, los últimos 7 años. Y la palabra nos añade: vendrás a la tierra salvada de la espada, recogida de muchos pueblos, a los montes de Israel. Todos los judíos recogidos de muchos pueblos que han ido retornando y siguen retornando a la tierra de Israel, de muchos pueblos, de muchas naciones, a los montes de Israel, que siempre fueron una desolación, mas ahora han florecido y se han convertido en un paraíso. Eran un desierto y ahora son un paraíso. Y de esta manera el pueblo judío ha sido sacado de las naciones, mas fue sacada de las naciones, dice la profecía. Y es el advenimiento del Estado judío, del Estado de Israel después del holocausto bajo la Alemania nazi en la Segunda Guerra Mundial. La recuperación de la ciudad de Jerusalén Oriental, donde está el monte del templo, el monte Moriah, en Jerusalén. Y en poco tiempo más, donde se ha de construir el tercer templo judío, y donde el hombre de pecado que está siendo adorado como Dios en la tierra gloriosa, en esa misma tierra, ha de profanar ese tercer templo. Y dice la palabra que la invasión de Gog vendrá conforme al verso 8, cuando todos ellos estarán morando confiadamente. Todo el pueblo judío estará morando confiadamente, viviendo en paz y seguridad. Y el Señor añade en el verso 9, palabra contra Gog: subirás tú y vendrás como tempestad, como nublado para cubrir la tierra. Serás tú y todas tus tropas y muchos pueblos contigo. Así ha dicho el Yo soy el que soy, el Señor. En aquel día subirán palabras en tu corazón
y concebirás mal pensamiento, y dirás: subiré contra una tierra indefensa, iré contra gentes tranquilas que habitan confiadamente. Todas ellas habitan sin muros y no tienen cerrojos ni puertas, para arrebatar despojos y para tomar botín, para poner tus manos sobre las tierras desiertas y apobladas, y sobre el pueblo recogido de entre las naciones, que se hace de ganado y posesiones, que mora en la parte central de la tierra. Es lo que el Señor manifiesta, que así como en su corazón se enaltece y pone su corazón como corazón de Dios, de la misma manera en su corazón le vendrá, asumirá, concebirá mal pensamiento contra el pueblo de Dios. Subirán palabras en su corazón y concebirá mal pensamiento contra el pueblo de Dios, y dirá: subiré contra una tierra indefensa. Porque los gobernantes judíos, prevaricadores, burladores, que nos habla Isaías 28:14, se habrán comprometido a desmantelar el ejército de Israel, el cuarto ejército más poderoso del mundo, y es más, el primero en el Medio Oriente, será desmantelado. Y es justamente porque el cuerno grande de Seattle está digitando todo esto a través de su esbirro político y su partido político, que con toda hipocresía está encarcelando a los judíos ortodoxos y ultraortodoxos, los sacerdotes que van a oficiar en el tercer templo, dizque porque no hacen el servicio militar, y por eso los encarcela, siendo ministro de justicia. Los encarcela manifestando, como lo dijo textualmente al periodista Bob Simon, cuando estaba promocionando a su nuevo Dios de la era de las computadoras, y diciendo: no podemos tener judíos que estén dispuestos a morir formando parte del ejército de Israel para defender esta nación, y hayan otros dispuestos a rezar, porque ellos también tienen que defender esta nación. Si el ejército de Israel no defiende esta nación, ¿quién ha de defenderla? Ellos dicen que su Dios los ha de defender, pero refiriéndose al mismo Dios de Israel, dice: pero Dios bajó la vista, se durmió en el holocausto, sabiendo de que esto estaba, ignorando abiertamente que esto estaba profetizado antes del advenimiento del Estado de Israel, y que tenía que cumplirse conforme a la palabra de Dios. Y es por ello que vemos la hipocresía monumental, porque estos mismos que ahora encarcelan a aquellos sacerdotes judíos que conforme a la ley de Dios están eximidos de hacer el servicio militar, estos mismos desmantelarán el ejército de Israel. Estos mismos le entregarán el ejército de Israel y el santuario, el tercer templo judío, a su nuevo Dios de la era de las computadoras, que vive actualmente en Seattle, y que según Tommy Lapid prepara los lanzamientos de Microsoft. No dice su nombre. ¿Quién será, no? Solamente aquellos que tienen el testimonio de Jesucristo por el espíritu de la profecía podrán saber exactamente, por revelación del Espíritu de Dios, quién es verdaderamente este engendro del diablo, que se ha de hacer pasar por Dios,
tomando el lugar de Dios, y ha de subir contra una tierra indefensa a la mitad de la semana 70, una tierra de Israel sin ejército, y dirá: subiré contra una tierra indefensa, iré contra gentes tranquilas que habitan confiadamente. Todas ellas habitan sin muros y no tienen cerrojos ni puertas. Y es así que el pueblo judío pronto ha de estar habitando con tranquilidad. Gentes tranquilas, habitando confiadamente, en paz y seguridad, sin muros, sin fronteras, una confederación político-económica de libre mercado establecida con el resto del mundo árabe será real en esos días de paz y seguridad. Y el muro que hoy Ariel Sharon está construyendo ha de ser destruido en aras de la paz y la seguridad al iniciarse la semana 70. Así como la destrucción del muro de Berlín ha causado un cambio total en la historia del mundo, de la misma manera, cuando se destruyan esos muros en la tierra de Israel, marcará la historia. Todos hablarán de paz y seguridad. Así se cumplirá la palabra. Todas esas gentes habitarán sin muros y no tendrán cerrojos ni puertas. El Señor en el verso 14 a Gog le dice: así ha dicho el Señor, en aquel tiempo, cuando mi pueblo Israel habite con seguridad, ¿no lo sabrás tú? Vendrás de tu lugar, añade el verso 15 adelante, vendrás de tu lugar, de las regiones del norte, tú y muchos pueblos contigo, todos ellos a caballo, gran multitud y poderoso ejército, y subirás contra mi pueblo Israel, como nublado para cubrir la tierra. Será al cabo de los días, y te traeré sobre mi tierra, para que las naciones me conozcan, cuando sea santificado en ti, oh Gog, delante de sus ojos. Así ha dicho el Señor: ¿no eres tú aquel de quien hablé yo en tiempos pasados por mis siervos los profetas de Israel, los cuales profetizaron en aquellos tiempos que yo te había de traer sobre ellos? En aquel tiempo, cuando venga Gog contra la tierra de Israel, dijo Dios el Señor, subirá mi ira y mi enojo, porque he hablado en mi celo y en el fuego de mi ira, que en aquel tiempo habrá gran temblor sobre la tierra de Israel, que los peces del mar, las aves del cielo, las bestias del campo, y toda serpiente que se arrastra sobre la tierra, y todos los hombres que están sobre la faz de la tierra, temblarán ante mi presencia. Esa es la segunda venida de Cristo. Y se desmoronarán los montes, y los vallados caerán, y todo muro caerá a tierra. Se habrá derramado la séptima copa de la ira, un terremoto tan grande, cual nunca antes ha habido desde el principio del mundo, ni lo habrá después de aquella. De esta manera hemos resumido lo que ha de acontecer pronto. En ese gobierno mundial habrán campos de concentración, campos de cautiverio, campos de la muerte, en que se ha de exterminar a todos aquellos que quieran permanecer en su religión, porque que ya está siendo adorado como Dios, haciéndose pasar por Dios, se ha de oponer a todo lo que se llama Dios,
o es objeto de culto. Por eso, abran su entendimiento. Estamos viviendo el tiempo del fin y no debemos creer a nadie que diga: aquí está el Cristo, velo aquí o velo allá, está en el desierto, está en los aposentos. No debemos creerles, porque el Señor Jesús nos habló al respecto y nos dijo que así como el relámpago que sale del oriente se muestra hacia el occidente, así será la venida del Hijo del Hombre. Por eso es necesario que todos ustedes se preparen a tiempo. Que Dios los bendiga. Estamos en sintonía de Radio Trompeta de Dios en 1550 kilociclos en amplitud modulada desde Buenos Aires, Argentina, y mientras esperamos justamente estas conexiones, debemos alertar al pueblo, porque hay muchos falsos obreros, obreros fraudulentos, obreros del macho cabrío, obreros del rey de Tiro, que están hablando, pregonando acerca de paz y seguridad que viene al mundo, y de esta manera muchos están engañados en base a lo que conocemos de la profecía bíblica. La palabra nos enseña que cuando estén diciendo paz y seguridad, vendrá sobre ellas destrucción repentina, como los dolores a la mujer encinta, y no escaparán. Mas nosotros no somos de la noche ni de las tinieblas, para que aquel día os sorprenda como ladrón. Voy a despedirme de todas las hermanas y hermanos que nos sintonizan en Bolivia para poder entrar en vivo acá en la Argentina con las llamadas telefónicas. Que Dios los bendiga en gran manera. Ante tu trono, mi rey, para exaltar y bendecir tu santo nombre, alabarte a ti, glorificarte, Señor, con mi amor. Yeshua. De esta manera hemos podido establecer el contacto con Bolivia, cortar la comunicación con ella, dado que habíamos tenido comunicación vía telefónica, y de esta manera ustedes ahora sí van a poder llamar al 4694-2538, 4694-2538, y de esta manera poder escucharles también lo que es todos los testimonios que el Señor tiene en sus vidas. Hola. Sí, buenos días, pastor. Hermana, Dios te bendiga, un gusto escucharte. Bendiciones. ¿De dónde nos llama? Le doy gracias al Señor porque veo que ha llegado. Hacía muchos meses que lo estaban esperando. Escucho los programas, las prédicas, ¿no? Siempre tengo un contacto con la hermana Paulina. Bueno, en un momento yo estaba muy desanimada y ella me alentaba mucho a seguir adelante escuchando las prédicas. Y bueno, es un gozo, una alegría que haya llegado al país. Amén, hermanita. Gracias por tus palabras, por tu aliento.
Yo y soy me de alegra que el Iramburu. Señor esté haciendo la obra en tu vida para poder fortalecerte en este tiempo final. Amén. Yo soy de la ciudad de Iramburu. Amén, amén, hermanita. Que Dios te sí. bendiga mucho. Como tú ya sabes, estaremos reunidos hoy a las 7 de la noche. Amén, amén. Yo voy a llegar hasta ahí. A la salida del metro Los Virreyes. Amén, amén, pastor. Vamos a esperar a todos aquellos hermanos que están en sintonía y han estado escuchando los programas radiales en todo este tiempo. Que Dios Amén, te bendiga pastor. mucho. Mucha bendición, va a ser breve porque así los otros hermanos también se pueden comunicar. Le manda muchos cariños y saludos el pastor Rolando Archíbola, que estuvo usted en la iglesia de él predicando. Amén. Yo le llevo la tarjeta del pastor para que se comunique hoy. 8 años. Bueno, mucha bendición, pastor. Nos vemos. Mucho. Amén. La salvación preciosa perla que habita dentro de mi corazón, ayúdame a hacerte fiel hasta que venga Cristo, Señor mi Dios, Abba Padre Santo, eres muy grande y tu misericordia y tu poder, con la muestra de tu amor, preciosa perla que habita dentro de mi corazón. Ayúdame a hacerte fiel hasta que Hola. Hermano, Dios te bendiga. Padre del Señor, hermano. Un Le gusto habla escucharte. Román. ¿Cómo te llamas? ¿De dónde nos llamas? Hola. Hola, sí. Padre del Señor, le habla el hermano Román. Román acá de Tablada. Amén, amén. Quería alentarle para que siga adelante. La prédica es de mucha bendición y llega muy bien la radio a este lugar. Amén, amén, hermanito, amén. Gloria a Dios. Si Dios lo permite, vamos a ir a estar estos días que va a hacer campaña. El Señor le bendiga mucho a mi hermano. Es de gran bendición lo que se recibe por la radio. Ha podido abrir, gracias a la misericordia del Señor, el entendimiento de la palabra en varias cosas que no estaban claras para mí. Amén, amén, Que amén. el Señor le bendiga, hermano, y deja lugar para otros hermanos. Padre del Señor. Padre del Señor, Dios te bendiga. Gloria al Rey, Dios te bendiga. Hola. Hola. Hola, sí, hermana, Dios te bendiga. El Señor te bendiga exactamente, pastor. Y muchísimas gracias por haber venido y dar toda esta palabra, todo este estudio y esta enseñanza que muchas veces no lo tuvimos muy claro porque tal vez los pastores no están abiertamente para dar completo el mensaje del Señor o con temor. Y bueno, le doy gracias, Señor, porque realmente es una gran bendición para este país, que realmente la está necesitando toda esta nación y muchos otros países. Y que el Señor le siga abriendo más puertas, más visiones y lo fortalezca espiritualmente y para toda la congregación y para todos los hijos que están esperando en el Señor. Toda la bendición del Señor para este pastor. Amén, hermanita, gracias por tus palabras. Bendiciones, pastor. Amén, hermanita, gloria al Rey. Dios te bendiga mucho. De esta manera estamos llevando esta palabra del tiempo del fin, anunciando la venida del Señor. Él es un Dios verdadero, un Dios todopoderoso, un Dios de orden, que sabemos que en cada lugar donde se ha estado sintonizando la radio, no se ha estado moviendo una hoja, porque ha estado llevándose esta palabra y todos han estado en el Espíritu para poder recibirla y así prepararse a tiempo en estos días finales que vivimos. Hay otra llamada telefónica. Dios te bendiga. Hola. Hola, hermanito. Hola. Dios le bendiga.
Dios le bendiga, hermano. ¿De dónde nos llama? ¿Cómo se llama? La hermana Juan Carlos de Libertad. Amén. Cuéntenos, hermano, su testimonio, su historia, lo que el Señor ha hecho a través de este programa radial, de este ministerio. Desde que empezó con el pastor, estoy con las dos radios y son bendecidos en cada hogar que se escucha. Y quiero que sigan siempre adelante con su hermoso programa, con Canaán Trompeta. Amén, hermanito. Gracias por tus palabras. Y yo le doy muchísimas gracias al Señor, porque Dios me ha sanado de una meningitis, que la mitad de mi cuerpo estaba muerto y el otro estaba paralizado, pero Dios hizo una gran obra en mi vida, y ahora en santo y alabo el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Por eso yo quisiera, siervo, que cada día muchas almas pueden venir a los pies del Señor. Amén, hermano, amén, amén. Por supuesto que estamos todos orando por ello, para que vengan al conocimiento de Cristo, y también aquellos que ya conocen a Cristo y se apartaron, vuelvan al camino, y también aquellos que ya lo conocen y están ausentes del testimonio de Jesús, que es el espíritu de la profecía, puedan prepararse a tiempo para poder encontrarse con nuestro Señor Jesús, porque estamos anunciando su segunda venida. Yo fui muy maltratado por mis padres, que te dan con el cable de la plancha, sirvo por las cosas del Señor. Pero doy gracias a Dios, pastor, porque tengo mi familia, mis hijos, todo, alaban y glorifican al Señor. Tengo un niño mío de 13 años que ya está dirigiendo los cultos, abriendo cultos, cantando. Y eso es mi agradecimiento al Señor y mi agradecimiento a ustedes que siempre lo explican como tiene que ser explicado la palabra del Señor. Amén, hermanito, un gozo poder escucharte. Y que siga adelante siempre, pastor. Gracias, hermano. Que Dios le bendiga. Que Dios te bendiga mucho también. Adiós. De esta manera nos despedimos de todos ustedes. Que Dios les bendiga en gran manera, en el nombre de Jesús de Nazaret, al cual esperamos con todo nuestro corazón. Libro del Verbo, hoy precedió a la historia de toda la humanidad. Escribió, siguiendo su voluntad, todas las cosas que habían de suceder. Y cuando el segunda vez reunirá en las nubes con él. La Biblia eternamente será, y su palabra por siempre perdurará. Los dispersos de Israel, nuevo existir de una nación, monte de Sion, Jerusalén, pastor de paz proclaman, ya con tercer templo construirán y el anticristo reinará. Jesús lo vencerá en la batalla de Armagedón. Hoy todo el mundo busca mezcla, ecumenismo, alianzas, pactos, confederaciones. La Biblia nos profetizó, todo estaba escrito para que nosotros prediquemos lo que fue, lo que es, lo que será, lo que fue, lo que es, lo que vendrá. Biblia en tu vida fue y precedió a la historia de toda la humanidad, y se escribió siguiendo su voluntad todas las cosas que habían de suceder. Falsos profetas, falsos cristos, pestes, hambres, terremotos,
mar bramando sediciones, huracanes, alborotos, y la gente se corrompe con el sexo como ocurrido en los días de Noé y en los días de Lot. La ciencia que ha aumentado microchip, bajo la piel está ya listo, todo el mundo comprará y venderá así, todo el mundo adorará a la bestia, el anticristo, pero mi Jesús el Señor lo vencerá, mi Jesús el Señor lo vencerá, mi Jesús el Señor lo vencerá, mi Jesús el Señor, Él reinará. El pastor Ricardo Claure Peñalosa presentó La Biblia en tu vida. Mensajes de la palabra de Dios para que su iglesia se prepare para testimonio a las naciones.